Gracias por tu visitación, Señor, por sanidades, prodigios, señales, milagros, consuelo y tantas cosas que nos trae, Señor. Gracias porque nos dices, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que nos hablas, Señor, por los vasos que utilizas, de que, Señor, no estamos solos, que el propósito en nuestra vida se va a cumplir a pesar de tantas cosas que puedan estar pasando. Bendigo este tiempo, te pido, Señor, que quites todo estorbo a la palabra, que quites toda pereza, sueño, cansancio, hambre, cualquier cosa que podamos estar experimentando, preocupaciones, Señor, tú ya las llevaste en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, por este tiempo. Te ruego nuevamente por los que están en los hospitales, los privados de libertad. Te pido por la vida de Javier, Señor, Javier Felipe, hasta allá al hospital, Dios, que tú puedas sanarlo totalmente, Dios. Levántalo, Señor, ya lo levantaste de esa cama, pero te ruego por su vida, por la vida de los pastores que están con enfermedades, por la vida de los hermanos también, que de una u otra manera tal vez tenemos un familiar con enfermedad. Te pido, Señor, que pongas tu mano de favor y que seamos sanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Fíjense que, bueno, con la ayuda del Señor, saludamos a los que están conectados y a usted que nos brinda su amable presencia y sintonía. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Fíjese que, ¿sabe usted que hay bloqueadores de la bendición? Mire que ya vamos a hablar ahí, tal vez es parte del tema, pero sí quisiera recordarle. Yo me acuerdo que la primera vez, miren, hace muchos años, la verdad hace muchos años, hermano, la primera vez que fuimos a una piscina, no sé si le pasó eso a usted, le voy a hablar de mi Indianápolis 500 que tengo, ¿verdad? No sé si me entienden el caliche que hablo, ¿verdad? Miren, la primera vez que fui a una piscina, hace muchos años, me acuerdo que entramos, fue en Tegucigalpa, allá en Honduras. Mire que allá en Tegucigalpa había un club, se llama, creo que, no sé si existirá todavía, el Country Club. Entonces llegamos ahí con la familia que nos había llevado, y yo me acuerdo que yo me quería meter a la piscina, ¿verdad? Pero yo sabía que había que preguntar o hacer algo, pero lo que yo no sabía es que el hecho de tener acceso al club con la familia que entramos, uno tenía derecho a todo, no solo a la piscina, sino que había boliche, había de todo ahí. Y yo como limitado porque no habíamos preguntado. Entonces, ¿por qué le pongo el ejemplo? Porque creo que así nos pasa a nosotros. Nosotros en Dios tenemos derecho a todo, pero muchas veces nos vemos como limitados porque una de las cosas es que uno es que no tenemos conciencia de la bendición que Dios ya nos dio, y lo otro es que hay bloqueadores de la bendición. Fíjese que si le pudiera poner un versículo base, eso está a partir de Romanos 8:33, pero esto nada más es un cimiento que le quiero dejar. Mire, mucha gente está en el Señor y no recibe bendición. Mire, va a la iglesia, diezma, ofrenda, sirve en el Señor, es un buen vecino, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, y tiene todo el background o tiene todo el palmarés, diríamos, para que uno dijera, bueno, ¿por qué no es bendecido? Porque fíjese que a veces hay bloqueadores de la bendición, y los bloqueadores comienzan en uno mismo. Porque a veces uno escucha cosas que pasan alrededor, o escucha cosas de los que estamos alrededor nuestro, en la familia, en la casa, en el trabajo. Pero a veces esos bloqueadores, y si usted los ve ahí, entre otros, está la acusación, está la condenación y está la separación. Entonces, el enemigo lo que quiere hacer es apartarnos de la bendición. Y cuando hablo de bendición, no solo es bendición económica, sino que la bendición del alma, la bendición del espíritu, pero también la bendición material que Dios nos quiere dar. Entonces, hay mucha gente que vive acusada y por eso no recibe bendición. Hay mucha gente que vive como condenada, por eso no recibe bendición. Y hay gente, que ese es el estado más preocupante, que Dios lo que quiere, no Dios, sino que el enemigo lo que quiere hacer es separarlo para que no reciba bendición. Entonces, por ejemplo, si hablamos de acusación, en Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, para los que se sientan acusados, Romanos 8:33 dice que Dios ya nos justificó a través de Cristo en la cruz. Por eso ese hermoso canto que cantaban ahí los muchachos, que el velo se rompió, y tal vez voy a tener oportunidad de mostrarle cómo es eso. Pero no quisiera detenerme mucho ahí porque le quiero hablar de algo que tal vez usted sabe que lo tiene, pero no lo pone en práctica. Entonces, cuando habla de condenación, el versículo 34 de Romanos 8 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió por nosotros. Entonces, para el acusado, si usted se ha sentido acusado y tal vez dice, no recibo bendición, porque uno a veces siente no merecer. Entonces hay mucha gente acusada.
Para esos, la palabra tiene su respuesta. Dios es el que justifica. Nosotros ya somos justificados en Cristo delante del Padre y delante de aquel que nos quiere acusar. Entonces, me llama mucho la atención, sobre todo el último, porque eso de separación es bien difícil, porque cuando usted habla de separación, en el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, hay bloqueadores de la bendición, y ese es otro tema. Tal vez solo quería hacerle la introducción, porque quisiera hablarle con la ayuda del Señor de regalos que Dios ya nos dio. ¿Usted cree que Dios ya nos dio regalos? Ajá, pero ¿por qué sí, gracias, no, más que apropiárselo es por qué no se lo goza? ¿Por qué no evidencia que Dios ya nos dio esos regalos? Está como me pasaba a mí, perdone que use mi ejemplo, pero yo me acuerdo que iba a la orilla de la piscina y quedaba viendo, ¿será que me puedo meter o no? ¿Será que puedo comer allá en el buffet? ¿O será que puedo ir a jugar? Había hasta tenis y todo eso. Entonces pero yo tenía acceso a todo. El problema es que no me había dado cuenta que ya todo estaba pagado, que ya podía usar de todo. Entonces hay regalos invaluables que quisiera hablarle de parte del Señor a ustedes esta mañana. Miren, hay regalos invaluables. Dígame un regalo invaluable. La salvación. Otro, ¿qué es algo invaluable? Algo que no tiene precio, que usted no puede pagar ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata del mundo. Entonces, mire, usted y yo, a los que nos ven también, Dios ya nos dio regalos. Yo los veo convencidos de algunos. Por eso el tema, porque quizás hay bloqueadores que han impedido que tal vez usted y yo gocemos la plenitud de las bendiciones que ya Dios nos da. Entonces, vamos a ver, para entrar en contexto ya, Romanos 8:31, que usted conoce, dice la Reina Valera 60, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire qué hermoso versículo ese. Así que si usted esta mañana había venido, porque por ahí hablaba, el Señor ponía en mi corazón eso del temor, y por ahí decía la profecía de eso. Entonces, si usted ha venido con temor, mire, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, ¿quién? ¿Quién es ese que no escatimó ni a su propio Hijo? Mire qué bonito, porque en lo que Walter compartía ahí el rema de hoy, o el rema al momento de ministrar la ofrenda, dice que Abraham dio lo único que tenía. Abraham era una figura, con todo respeto, de lo que Dios iba a hacer con Cristo a futuro. Entonces Abraham con Isaac era una figura de lo que Cristo hizo, de lo que el Padre hizo con Jesucristo. Entonces dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Qué nos va a dar? Dice. Ahí están los regalos. Entonces hay regalos invaluables que ya Dios nos dio. Miren, si nos dio a su Hijo, ¿qué cosa no nos dará a futuro? Entonces el problema ha sido que mucho cristiano lee la palabra, pero no goza, como decía Constanza, no se apropia de las bendiciones y los regalos que ya Dios nos dio. Es que miren, y aquí es donde entra la parte de las tres posiciones que les hablaba al inicio, y se las vuelvo a poner. Entonces, si ya Dios nos da la habilitación de que Él nos trae regalos para nuestra casa, para nuestro matrimonio, para la familia, pero nosotros de repente estamos viviendo una vida que uno dice, Señor, pero yo no veo todo eso, es porque de repente también se levantan opositores, se levantan bloqueadores de la bendición. Y los hay. Entonces nosotros tenemos que revisar qué pasa en nuestra vida y tomar decisiones en función de lo que está pasando. Porque hablaba con una hermana, pues creo que nos está viendo, la bendecimos, ella sabe quién es. Hablaba ayer con ella y yo le decía, mire, es que no es normal esto que está pasando. Son una familia que están atravesando una situación ahí de enfermedad. Yo le decía, no es normal lo que está pasando. Entonces, cuando usted vea que algo ocurre hoy, ocurre mañana y sigue pasando, y usted de repente dice, pues, Señor, yo estoy bien en esto, estoy bien en esto y estoy bien en esto, entonces es que hay bloqueadores que se han levantado. Y no solo bloqueadores de la bendición, bloqueadores familiares, en el trabajo. En el trabajo a veces se levantan, hermanos, se levantan personas, se levantan esos gigantes que quieren derribarle, que quieren quitarle el trabajo, pero en el nombre de Jesús no van a poder, porque aquí la palabra dice
que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios está por nosotros, está en nosotros, por nosotros, y ahí va a estar permanentemente. Entonces, con la ayuda de Dios, voy a comenzar, perdón que ahí lo repetí, el primer regalo invaluable, la victoria. ¿Usted cree que vive en victoria? Sí, pastor, allá en Honduras, allá hay una colonia que se llama La Victoria, ¿verdad? Sí, pastor, yo vivo en Victoria siempre. Yo vivo en la colonia La Victoria, y no sé si aquí habrá. Sí hay, ¿verdad? Entonces yo vivo en el barrio La Victoria o en la colonia La Victoria. No sé si en los que nos ven habrá también, pero hermano, ¿usted cree que vive en victoria? Y es que miren, a veces nosotros, mire, es que este tema es algo que Dios viene a habilitarnos esta mañana para que nos demos cuenta realmente. Porque el problema del ser humano en general, no solo del cristiano, es que nosotros, mire, podemos tener 9 cosas buenas y una mala, y vemos lo malo nada más. Y ahí nos quedamos y nos olvidamos que ya Dios nos ha dado la victoria en 9 cosas. Entonces estamos ahí, no, Señor, pero me falta esto, me falta lo otro, pero el Señor nos ha dado victorias en muchas cosas. Entonces, miren, un regalo invaluable. La versión que usé es la Biblia del lenguaje sencillo, ahí está. Entonces dice el Salmo 47:3, el gran rey, ¿quién? ¿Quién es el gran rey? ¿Quién es el gran rey? El Señor, sí, Cristo. El gran rey nos dio la victoria sobre pueblos y naciones. ¿Quién es el que nos da la victoria? Dios. Pero en la victoria, ¿cómo se obtiene una victoria? Si digamos hay una batalla, ¿qué hay que hacer en la batalla? Hay que ir a pelear. Es que hay personas que quieren ver victorias en su vida, pero hermano, no quieren ir a la batalla. Hay personas que, con todo respeto digo esto, ¿verdad? Porque al final Dios lo da por gracia y por misericordia. Entonces Dios por gracia y por misericordia ya nos dio la victoria en todas las cosas que nosotros vamos a emprender. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero yo tengo que revisar, yo tengo que ver qué pasa en mi vida, yo tengo que entender de que se van a levantar gigantes, que van a haber batallas. Tal vez las batallas no son nuestras, son de nuestros hijos, son de nuestras hijas o hijos, o son de algún familiar, o son en el trabajo, o son en cualquier cosa que tal vez nosotros estamos lidiando. Hay batallas internas que son las más difíciles. Entonces las batallas tienen una particularidad, porque la batalla lo que saca de usted es lo mejor que usted tiene. Porque 2 opciones tenemos, yo les decía eso el viernes, 2 opciones tenemos: o enfrentamos o huimos, o la persona decide huir. Hay personas que de repente huyen a ciertas cosas que tienen que enfrentar. Si tal vez usted vino esta mañana ahí pensando, no, es que hay que enfrentarlo, hay cosas que hay que enfrentarlas. David, mire qué triste ver a Goliat vituperando al pueblo de Israel, y el rey ahí, Saúl. Imagínense qué vergüenza para el rey Saúl, con respeto lo digo. El rey Saúl sentado y escuchaba las arengas que hacía el gigante Goliat, y él no podía hacer nada, pero se levantó un David. Entonces siempre que haya un Goliat se va a levantar un David en su batalla, y ese David tal vez es usted que Dios está esperando que se levante. Es que tenemos que levantarnos, hermano. Tenemos, mire, el tiempo que estamos pues transitando y viviendo, mientras Cristo no venga, vamos a enfrentar batallas. Hablaba con uno de los hermanos al inicio y comentábamos eso, que mire, el mundo está tan difícil que ahora hasta personas cristianas, familiares cristianos, uno se da cuenta. Hablando con alguien ayer, pues como no digo el nombre, no hay problema de mencionarlo. Hablaba con alguien ayer que me decía eso: pastor, mire qué tremendo, tengo un familiar cercano que solo salió una situación de una ¿cómo se llama? Una herencia, y se transformó. Se olvidó que somos familia, se olvidó que somos sangre propia, pues, porque a veces uno puede decir, ¿sabe qué puede decir? Porque entiendo que no sé si la persona será cristiana, pero ¿qué le quiero decir? Que esas son las cosas que estamos enfrentando en este tiempo. Entonces Dios nos da la victoria sobre pueblos y naciones, pero todo comienza con nosotros. Mi pregunta para usted esta mañana es: ¿usted cree que vive en victoria? Mire, sí hay altas y bajas, hermano. Yo no vengo a pararme aquí irresponsablemente a decirle, estamos en victoria y de aquí en adelante nada nos va a pasar. No, hermano, hay batallas que son duras. A veces comienza con uno mismo. Le pongo una: a veces yo sé que usted no se quiere ni levantar de la cama, ¿va? Esa batalla es dura, ¿va?
Y de repente, yo no sé por qué, hermano, yo no sé por qué, el día que uno es el que tiene que estar más temprano en el trabajo, es el día que amanece así como rico para quedarse durmiendo. Entonces hay batallas internas difíciles, pero también hay batallas externas. ¿Qué tenemos que hacer? Tener la plena convicción que Él nos da la victoria. Porque el Señor viene esta mañana, ¿sabe a qué? A decirnos, yo te doy la victoria. Entonces tenemos que revisar qué estamos peleando. Porque hay batalla, hermano, va a haber batalla. Entonces lo que le decía, David se levantó, de repente de la nada salió, bueno, ya el Señor sabía, David se levanta y enfrenta al gigante. Entonces, ¿no será que tenemos que enfrentar al gigante? ¿No será que tenemos que enfrentar esta batalla? Enfrentémosla. Porque hay personas que a veces tienen temor de ser derrotados, pero a veces vamos a tener derrota. Pero Dios ha prometido que Él nos va a dar la victoria. Entonces a veces vamos a tener una derrota, pero Dios nos va a dar la victoria. Entonces tenemos que enfrentarlo. Mire, hay batallas. Este tiempo la iglesia va a batallar con muchas cosas. Y lo primero que va a batallar la iglesia es con la incredulidad. Va a batallar con el ecumenismo, va a batallar con esa combinación y esa mezcla que se están dando en las iglesias en este tiempo. Y hay batallas. Mire, la familia, vamos a batallar y estamos batallando con la influencia del mundo, hermano. Uno ya no sabe si mandar a sus hijos con los ojos tapados o con los oídos cerrados, porque con tanta cosa que le pueden estar enseñando, por eso hay que supervisar. Porque hay una batalla cultural, hay una batalla en lo social, en lo político, hay batallas en todo. Si usted se fija, el mundo ahorita está en plena batalla. Que si lo miró mal un país, le dice al otro, te declaro la guerra. Que si pasó por el estrecho del país, le declara la guerra. Entonces hay batalla. Entonces el mundo está en batalla. Y nosotros tenemos que entender de que vamos a estar en una batalla, pero que Dios nos da la victoria. Ese es el primer regalo. Entonces usted tiene la victoria, pero tiene que ir a la batalla. Hay que ir a la batalla. Entonces la batalla comienza dándonos cuenta que hay que enfrentar gigantes, que hay que enfrentar cosas, pero que Dios va con nosotros. Entonces el problema ha sido, quizás usted ha estado peleando la batalla solo, por eso no ha visto victoria. Entonces esta mañana dígale, Señor, no sé qué vas a hacer, pero el Salmo 47:3 dice que tú vas a la batalla conmigo y me vas a dar la victoria. Si usted lee Números o Éxodo, creo que está, cuando el Señor les dice, diles que yo voy contigo y voy a pelear la batalla. Es que es fácil llegar a la victoria, hermano, celebrar, ganamos, pero qué difícil es pelear esa batalla. Entonces, en el nombre de Jesús, que toda batalla que usted esté librando en su casa, en su familia, sea económica, de salud, en cualquiera de los ámbitos que se mueva, que en el nombre de Jesús usted la pueda recibir, pero sobre todo pues usted pueda pelear esa batalla, ganarla en el nombre de Jesús y recibir esta victoria que Dios nos da esta mañana. Segundo, ¿qué nos da el Señor? La tierra prometida. ¿Usted cree que está en Canaán? Hermano, perdone, esta es nuestra Canaán. Bogotá es nuestra Canaán, Colombia es nuestra Canaán, los que estamos acá, en Ecuador, allá en Estados Unidos, ahí en Miami, donde nos ven, aún en el África, hasta donde me escriben a veces, nuestro amigo allá que tenemos, hermano, donde usted está, en el norte, en el centro, en el sur, donde vaya, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Argentina, donde vaya, en Centroamérica, ese es su Canaán. El problema es que nosotros estamos en Canaán, pero estamos viendo quizás a Jericó, o estamos viendo el Jordán, ay Dios mío, ¿y cómo pasamos ese Jordán? O está viendo al gigante, ay Dios mío, ya se quedó tirado, ¿será que le va a pasar algo? Entonces no miremos para atrás. Nuestra Canaán es la tierra donde Dios nos tiene, su familia es la tierra prometida, gracias por ese amén, pero su familia es la tierra prometida. Y no me va a decir que no, si lo que Dios le ha dado es lo que en algún momento le prometió. Sus nietos, su familia, su esposa, su esposo, en el caso de las hermanas, su trabajo, por pequeño que sea, o porque usted lo ve ahí que todo, Dios santo, ¿y qué hago aquí? De momento eso es lo que Dios le ha dado. Entonces, Dios nos ha prometido regalos, porque esos son los regalos invaluables. Los regalos invaluables es, porque si Dios nos dio todo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas estas cosas? Entonces usted tiene que apropiarse esta mañana y decirle, Señor, yo me apropio de esa promesa, de esa bendición en el nombre de Jesús. ¿Qué es la tierra prometida? Por ahí comencemos. ¿Qué es para usted la tierra prometida? Piense. ¿Sabe que yo me fui de espalda en esto, hermano? Yo creo que con Dorito se va a pelear conmigo porque solo de espalda me voy, ¿verdad? Mire, hermano,
¿No será que nosotros, la tierra prometida es solo lo material? ¿Cuál es la finalidad del Evangelio? ¿El qué? La salvación, sí. Pero ¿qué más? Ahí termina todo. Eso, obviamente, la salvación es lo más hermoso, porque vamos a estar toda una eternidad con Cristo. Pero ¿qué? Vida abundante, perfecto. ¿Qué otra cosa es el Evangelio? Transmitir buenas nuevas, perfecto. Pero ¿qué más? En usted. ¿Qué es el Evangelio? Ajá, traer el reino de Dios a la tierra, perfecto. Esperanza, fe, perfecto. Entonces, si usted se fija, nosotros, sí, por la doctrina que tenemos, porque usted ha leído, usted ha escuchado, Dios le ha hablado a su corazón, pero nosotros normalmente asociamos con cosas extraordinarias, pero a veces no nos pasan a nosotros. Por ahí hay que comenzar. Cabal, qué lindo lo que ustedes dijeron, eso es, y muchas cosas más. Pero ¿qué del reino? ¿Qué? Yo veo el reino del cielo en mi casa, por decir algo. Traer el cielo a la tierra, eso es, sí, pero lo veo en mi casa, lo veo en mi vida, lo veo en mi trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, porque la tierra prometida es el lugar donde Dios nos va a bendecir. Entonces, ¿no será que hemos estado como peleando, que usted quiere ir a, por decir algo, quiere ir al centro y tal vez Dios lo quiere mandar un poquito a la derecha? ¿No será que la tierra prometida es que nosotros insistimos, no, por aquí es, Señor, por aquí es, no, y no será que Dios quiere, ¿y por qué no haces un cambio? Salmo 47:4, el siguiente versículo dice, Dios nos ama, pues somos su pueblo. Por eso nos dio, ¿qué? La tierra prometida. Esa tierra es nuestro orgullo. Miren, esto de la tierra prometida, si lo traemos en función de la figura del pueblo de Israel versus la iglesia, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, hermano, para llegar a la tierra prometida, ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? No, ¿cuántos pasaron la tierra prometida? ¿Se acuerdan? Solo dos. Pero pasó toda una generación de niños que ya eran grandes o jóvenes, algunos niños todavía, que habían crecido en el desierto. Entonces, el problema no es que tengamos claro cuál es la tierra prometida. El problema es llegar y llegar bien. Porque muchos tienen dones, tienen talento, tienen promesa de Dios, pero se quedan en el camino. Entonces Dios nos ama, qué lindo. No sé si dice amén por eso, Dios nos ama. Dígale a su vecino, Dios te ama. Pero dígaselo, Dios te ama. Entonces, pues somos su pueblo, por eso nos dio la tierra prometida. Entonces, por el amor que Él nos tiene, nos da la bendición de la tierra prometida. Pero ¿cuál es su tierra prometida? ¿Cuál es su tierra prometida? Canaán es el lugar donde Dios nos va a bendecir y nos está bendiciendo. Yo bendigo esta ciudad, bendigo este país, gracias por ese amén, pero vamos para allá. Bendigo los países donde nos ven y los lugares. Entonces bendigamos la tierra, hermano. Porque si usted llega a su casa, le voy a decir una cosa, alguna locura va a decir usted. Mire, cuando usted llega a su casa y dice, ay, qué fea esta casa, hermano, se pone triste la cosa. Y la casa comienza a arrugarse ahí, a irse de lado, a oscurecer. Si usted llega a la casa y dice, yo no sé qué pasa en esta casa, ojo cómo está hablando. Usted llegue a su casa, sea grande, sea pequeña, como sea, dígale, Señor, gracias por esta mansión, pero ni el príncipe Alberto vive como yo vivo, Señor, pero aquí vamos para adelante. Cuando usted vaya a su carro, su moto, su bicicleta, o como vaya, dígale, Señor, gracias por esto que me has dado, me vas a dar algo mejor, Señor. Entonces cuando usted vaya y la bendición le esté fallando, dígale, Señor, tu bendición me está fallando, ya necesito un carro nuevo, o necesito, qué sé yo, Señor, necesito un trabajo con mejor remuneración, o algo que Dios quiera. Entonces yo veo aquí que Dios nos da la promesa, que nos da la tierra. Entonces aquí hay algo muy importante. Ese verbo dio o dar, ¿en qué tiempo es? Es un presente continuo. Ya nos dio. O sea, usted mañana lee este versículo, ya nos dio. Lo lee en un mes, ya nos dio. Entonces ya Dios nos dio. Es que ya Dios, iglesia, ya Dios abrió la puerta. El problema es que usted está, como estaba su servidor allá viendo si se podía meter a la piscina o no, ya todo estaba pagado. Entonces ya Dios abrió la puerta. Entonces a usted le toca apropiarse de la bendición y decir, Señor, este es mi Canaán. Pero dime una cosa, ahora, el problema de Canaán es que había que trabajar.
Porque en Egipto había comida de Egipto, en el desierto Dios les proveía, pero en Canaán había que trabajar. En Canaán, ¿sabe cuándo comenzó el proceso de trabajar? Cuando ellos hicieron la Santa Cena ahí. Ellos hicieron la Pascua en la tierra de Canaán, y de ahí en adelante cesó el maná. Entonces puede ser que el maná ha cesado para algunos porque es tiempo de que toda la preparación que han tenido la pongan por obra en la tierra prometida. Y puede ser que también nosotros hemos estado poniendo, yo espero que no, todo lo que Dios nos ha enseñado, tal vez en la tierra equivocada. No es en cualquier tierra, es en la tierra prometida. Se lo repito, iglesia, no es en cualquier tierra, es en la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es su Canaán? ¿Cuál es su prioridad? Entonces Dios nos ha dado regalos esta mañana, regalos invaluables. Nos ha dado tierra prometida, nos dio la primera, que era la victoria en todo lo que vayamos a enfrentar. ¿Y sabe qué nos ha dado? Vista y oído. Y usted dirá, pastor, elemental. Sí, elemental, pero muchos están sordos y ciegos. No Shakiro, ¿va? Pero bueno, hay muchos sordos y mudos. Entonces, Dios dice que nos da como regalo. Obviamente Dios nos da todos los 5 sentidos, pero ¿por qué razón dirá la vista y el oído? Vamos a ver, ustedes estudiosos de la Biblia, ¿por qué Dios hace énfasis en la vista y en el oído? Porque necesitamos visión y necesitamos escuchar la voz de Dios. Perfecto, necesitamos visión y escuchar la voz de Dios. Sí, ¿qué más? Visión y fe. Visión y fe, perfecto, vamos bien, pero ¿qué más? Ahí hay algo clave. ¿Sabe qué es? Porque por aquí, una cosa es lo que vemos y oímos, pero por aquí entra todo a nuestra alma. Estos son los receptores del alma. ¿No le resulta extraño? Bueno, extraño, en el Señor no hay cuestiones que son casualidad. Pero ¿por qué la vista y el oído? Porque usted percibe por la vista y el oído. Sí, percibimos por el olor. Pero nosotros el olor, buscamos ahí, como ahorita siento un olor ahí como a una carnita asada, por ahí va la cosa. Entonces, no sé, a usted le gusta la carne asada, ¿va? Entonces uno siente el olor, pero uno busca, ¿se da cuenta? Usted habla, pero busca, habla porque escucha. Pero estos dos son sentidos que usted tiene que cuidar. Entonces Dios nos está diciendo, yo te doy por encima de los demás sentidos estos dos para que los cuides. Salmo 94:9 dice, mire hermano, perdone, si usted ha dudado del Señor después de leer este versículo, sí creo que necesitamos ser revisados. Si Dios nos dio la vista y el oído, de seguro Él puede ver y oír. Alguien que tenga este versículo en la Reina Valera 60, por favor. Ahí dice, ajá, el oído no oirá, ajá, y el que formó el ojo pero léamelo con énfasis, dice, el ajá, que hizo el oído no oirá, ajá, el que formó el ojo no verá. perfecto, ahí. Entonces dice, mire, pongámosle, ¿quién estudió actuación aquí, hermano? Ninguno de ustedes. ¿Alguno participó en la obra? ¿Quién participó? Es que yo veo esos actores, hermano. Le dice el actor, le dice, mira, haceme un papel, haceme una actuación de alguien que está a punto de llorar, hermano, y demudan el rostro y comienzan a llorar. Pero lo que le quiero decir es que esto hasta como para hacerlo en actuación está. En la versión que leía Jorge, cuando dice, se lo voy a poner en buen catracho, cuando dice, bueno, más que en buen catracho es como lo diríamos allá. Dice, diría en esta versión, oíme vos, el que hizo el oído no va a oír, el que hizo la vista no va a ver. Eso es para que usted le diga a su vecino, oíme, ¿cómo en otras palabras es, si Dios que hizo el oído y la vista, ¿cómo es posible que se va a hacer el loco con nosotros? Eso es lo que le quiero decir. Lo que Dios está diciendo ahí, yo sé lo que te pasa, yo veo lo que estás viviendo y yo escucho todos tus lamentos, clamores, agradecimientos y todo. Entonces, hermano, perdone, Dios nos está dando garantías esta mañana, son regalos invaluables. ¿Se da cuenta por qué son invaluables? No tienen precio, ¿sí? ¿Cuál es? Ah, sí, es hermosa. ¿Qué dice? Está bonita esa, ¿eh?
Sí, entonces como cuando uno, no sé si ha visto esos, los muchachos, los jóvenes, tienen ciertas expresiones hermosas, algunas, pero para otros tal vez no. Entonces cuando usted ha visto bueno, a mí no me ha pasado, espero que no, pero a veces yo he visto hijos que llegan donde su papá y le dicen, ay papi, así como, pero tal vez la expresión que yo hago no es la correcta, pero llegan, ay mami, como quien dice, ay mamá, o ay papá. Entonces es exactamente lo mismo, es como decir, como que le digamos a alguien, o que usted le diga a alguien, oíme, pero si Dios que hizo la vista, que hizo el oído, ¿acaso es sordo o mudo? Entonces yo le traigo pero usted tiene que apropiarse. Usted tiene que agarrar y decir, Señor, sé que no ignoras lo que me está pasando. Sé que no ignoras mis clamores, mis oraciones. Entonces el versículo anterior decía que por amor lo hizo. Hermano, yo se lo digo de parte del Señor. De seguro Él puede ver y oír. Dios ya vio. El Señor sabe, escucha. Y por si no lo cree, usted tiene una ayuda extra. Porque está Cristo de nuestro lado intercediendo y tenemos el Espíritu Santo también diciéndole, Señor, acuérdate, aquella familia pidió por esto, Señor, acuérdate, aquella hermana, obviamente allá le dicen por nombre, ¿no? Entonces, ¿acaso? Mire, este versículo, a mí yo anoche, yo me quedaba, digo yo, Señor, a veces nosotros vamos por otro lado. Porque a veces los bloqueadores de la bendición nos impiden que podamos recibirla. Pero hermano, perdone, la garantía de que Dios, mire, aquí hay mucha garantía. Yo le estoy trayendo un contrato que ya el Señor firmó en la cruz con estas garantías. Y ¿sabe cuál es la más hermosa? Si nos dio a su Hijo, Romanos 8, 9 era, Romanos 8, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas estas cosas, hermano? Esa es la fiel garantía de Dios. Y nos cuesta, ¿va, hermano? Nos cuesta. Es que es la cultura que tenemos. Porque nosotros tenemos una cultura del ver. Fíjese que en Honduras se dio hace muchos años. Allá se hizo un anuncio de cierta bebida. Y fíjese que la bebida le tuvieron que modificar. Es que yo trabajaba en la agencia de publicidad, me acuerdo. Entonces la bebida la tuvieron que cambiarle el eslogan, porque era un famoso actor. Y le llevaban la bebida y le decían, ¿de dónde es? De Honduras. No te creo, dice. Pero así sonaba como, tal vez no despectivo, pero sonaba como quien dice que en Honduras no pueden haber cosas buenas, que en Colombia no pueden haber cosas buenas, que en Ecuador, que en Estados Unidos no pueden haber cosas buenas, que en Venezuela no pueden haber cosas buenas. Como que alguien le diga eso y uno dice, no estás equivocado, aquí hay cosas buenas. Gracias por ese amén, pero ahí vamos. Entonces, es como que yo le diga a usted que en usted no pueden haber cosas buenas. Por ese amén. Hermano, usted tiene cosas buenas. El problema es que hacemos énfasis más en lo malo, en lo negativo, que en lo bueno que tenemos. Entonces, bueno, Dios nos dio vista, nos dio oído, para que usted se cuide también de lo que recibe. Mire, cuídese de qué se alimenta, cuídese de lo que ve, de lo que lee, de lo que escucha. Sí, tampoco podemos andar en el mundo ahí con los ojos tapados o los oídos cerrados ahí. No, tenemos que enfrentar al mundo, pero tenemos que clasificar y como que hacer una especie de colador en lo que recibimos. Mire, esto es algo muy hermoso. Entonces, pastor, no le entiendo. Bueno, Dios también dio la capacidad de entender. Entonces, mire, todo esto es la garantía que son regalos que ya Dios nos dio. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no le va a dar el trabajo que necesita? El carro, la casa, la bendición que le resuelve el problema. ¿Cómo no lo va a poder hacer el Señor si nos dio a su Hijo? Y sabe, este es algo muy hermoso. Entonces Dios nos dio la capacidad de entender. ¿Usted lo entiende todo? Algunos se hacen, hermano, algunos se hacen para no entender ciertas cosas. Pero, hermano, Dios nos dio la capacidad de entender. Hay dos cosas muy importantes, sabiduría y entendimiento. El ser humano que tiene sabiduría y entendimiento la hizo, porque con eso Dios le va a dar muchas cosas de bendición. Eclesiastés 3:11 dice de esta manera: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. ¿Usted cree que Dios todo lo hizo hermoso? Entonces, ¿por qué dice usted que es feo entonces? ¿O porque usted dice yo no tengo nada? ¿Por qué dice usted yo no tengo nada? Y si Dios todo lo creó hermoso. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Paremos acá. Entonces, mire, usted y yo
Recibimos de Dios gratis, refrendado por la muerte de Cristo en la cruz, como quien dice el Señor, no te voy a fallar. Entonces Dios nos da la capacidad de entender. Ahora, ¿entendemos de acuerdo al mundo, de acuerdo al Señor o de acuerdo a nosotros? ¿Cómo entendemos? Mire, el entendimiento es algo hermoso. Qué lindo es cuando usted en su trabajo maneja todo tan bien, o cuando nos pasa algo, o cuando conocemos algo también, que uno dice, Señor, gracias, porque uno sabe y eso le ayuda, la capacidad que uno tiene. Miren, todos ustedes, miren, sin excepción, todos los que estamos aquí, los que nos ven, tenemos capacidad. Por ese amén, Señor. Yo me he peleado con algunos de ustedes y les he dicho, ustedes son capaces de hacer proyectos tan grandes. Y de repente a veces dicen, no, pastor, es que yo no tengo nada. ¿Cómo es posible? Ustedes son capaces, hermano. Yo me gusta poner ese ejemplo. Que Dios bendiga a las hermanas. Hermanos, si las mujeres son capaces de dar a luz, hermano, ¿qué otra cosa no van a poder hacer? Amén. Sí, hermano. Gracias por ese amén de los varones, pero ahí vamos. Entonces, el problema es que hay gente que la capacidad la tiene en el pasado. Yo predicaba, yo servía, yo hacía. Y tienen lo que Dios les ha dado en el pasado. Pero Dios nos está hablando aquí que Él nos da la capacidad de entender que hay un pasado, sí, pero que hay un futuro, pero que tenemos que vivir el presente con la ayuda de Él, con la capacidad que Él da. Hermano, perdone si ahí está en la Biblia que mi capacidad no procede de mí, decía el apóstol Pablo, sino que mi capacidad viene de Dios. Entonces Dios me da la capacidad, me da el regalo invaluable de que hacerme capaz. Entonces se lo digo de parte del Señor, somos capaces de grandes cosas. ¿Qué decía aquí creo que Javier decía, por ahí estaba diciendo eso cuando estaba ministrando ahí el rema, que decía, ok, ¿qué espera el mundo ver en nosotros? Y eso está en la palabra. ¿Qué espera la generación actual de nosotros? ¿La manifestación de quién? De los hijos. ¿Y qué dijo Cristo cuando se fue? Les dejo el Espíritu Santo, pero entre otras cosas dijo, ¿ustedes harán mayores cosas? ¿Y por qué no pasa? Porque nosotros limitamos nuestra capacidad. Por muchas razones, fe y todas esas que vienen por ahí. Pero nosotros limitamos nuestra capacidad porque ¿sabe dónde comienza todo? Yo por eso, mire, le pido que esta mañana recojamos esas palabras, porque si usted le dice a su hijo que no sirve para nada todos los días, ese niño no va a servir para nada. De esos aquí no hay, ni los que nos ven. Pero si usted llega todos los días y le dice a sus hijos, le dice a su esposa, le dice a su esposo, le dice cosas buenas, no porque estamos hablando de positivismo, sino porque realmente sabemos que sí lo tiene, hermano, esa persona va a ser capaz de comerse el mundo. Entonces hay personas que el mundo se los está comiendo a ellos porque toda la vida en su casa no recibieron ni un abrazo, no recibieron aquel estímulo, aquel apoyo. Hermano, al final lo que nos queda es la familia. Pero tenemos un Dios que no nos abandona. Entonces Dios nos dio la capacidad de entender. Entonces todo comienza entendiendo. Mire, entienda, porque puede ser que la situación que estemos viviendo no la hemos entendido. Nosotros queremos entendimiento en la escritura, queremos entendimiento en lo laboral, en lo profesional, en lo ministerial y en todo, y está bien. Pero nunca nos hemos preguntado, Señor, mire, pregúntele al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué yo trato de hacer esto y no pasa nada? Entonces busquemos entender y entender al Señor, entendernos y entender al Señor, porque Él dice que Él nos da la capacidad de entender. Ahora, no se quede en el pasado, vive el presente, pero proyéctese al futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo va con los regalos? Que los veo ahí como preocupados más bien, en vez de estar contentos y saltando de alegría. Entonces, por si no me cree, mire lo que Dios nos dio, su plan. Mire, aquí hay algo muy hermoso. ¿Usted cree que es parte del plan de Dios? ¿Pero cuál plan? No, pastor, el planeamiento urbano ahí de la alcaldía que acaba de mandar y no sé qué más, que ya me quiere cobrar porque me mandaron a hacer un andén ahí nuevo y ya me le subieron los impuestos. No, yo no hablo del planeamiento o la planeación. ¿Cuál es el plan de Dios en usted?
Es que mire, a veces está bien, tenemos que ver cómo hacemos, cómo proveer, cómo buscar aquí, cómo buscar allá. Señor, vamos a hacer esto, hay que trabajar, hay que seguir adelante. Pero, ¿cuántas veces revisamos el plan de Dios para nosotros? Si ya Dios nos dio su plan, ¿qué nos toca a nosotros hacerlo? Ejecutarlo. El problema es que algunos tienen el plan hace 10 años. Aquí está el plan que Dios me dio, pero no han hecho nada por él. Es que esta mañana es una mañana de activación, hermano, de activarse en el Señor y decir, Señor, hay un plan, ok, yo lo voy a seguir. Señor, tal vez lo hice, entonces ¿sabe qué? Como lo he dicho yo, cambia la estrategia. Cambie la estrategia y no lo haga como tal vez lo quiso hacer hace 10 años. Es más, yo sé que ustedes, algunos dejaron cosas en pausa. Y ese era el plan. Quizás ese era el plan. Hermano, muchos de ustedes no saben quizás, o tal vez, bueno, sí, a veces no sabemos todo, pues, pero muchos de nosotros no nos damos cuenta que Dios es por ahí que nos quiere bendecir y nosotros vamos por otro lado. No, es por aquí, Señor. Mire, cuando usted sienta resistencia y no le dé paz, no es por ahí. Cuando todo se pone cuesta arriba, no es por ahí. Ahora, a veces las cosas se ponen cuesta arriba para ver qué fuerza tenemos. Hay oposición, hay situaciones de adversidad, pero ¿será que es por ahí? Pero que Dios, si ya Dios nos dio entendimiento, entonces nos va a dar su plan. Romanos 16:25 dice, Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. ¿Se da cuenta? Por ahí comienza el plan. Es que nosotros queremos que los planes materiales o los planes seculares se mantengan, y está bien, en el nombre de Jesús que se mantengan, si convienen de acuerdo a su voluntad. Pero el problema es mantenerse firme en Cristo, ahí comienza el plan. Porque muchos nos alejamos del plan muchos nos alejamos de aquel que nos dio el plan. Que en el nombre de Jesús, en sueños Dios le dé un plan. Yo conozco el caso, lo leí por un libro por ahí, o lo leí en un libro. Mire, había una persona en Estados Unidos, un muchachito, que su familia era pobre. Su familia era pobre. Y él andaba, Señor, cristiano, ¿verdad? Y él decía, Señor, y no de la secreta, pero cristiano. Entonces andaba ahí diciendo, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, mira mi familia, mi mamá tiene que trabajar duro, se levanta 4, como ustedes acá, 4 o 5 de la mañana, y sale a trabajar. Señor, ayúdame. Y él andaba ahí, dame algo. Y él no desmayaba, él seguía su vida estudiando y íbamos para adelante. Hermano, y un día, yo se lo digo de parte del Señor en esta mañana, un día, un momento así, se le va a iluminar su rostro, le va a venir una idea y usted va a decir, yes, esto es. Gracias por ese amén. Bueno, por si no lo quiere yo los agarro. Ese niño un día iba caminando y él vio que y le estoy hablando que es algo viejo, él vio que en los carros nadie ponía nada. Y él se le vino la idea, los stickers en los carros. Y diseñó una especie, le llaman bumper sticker, algo para poner ahí. Diseñó una idea con frases, hermano, y se hizo millonario con eso. El problema es que nos han enseñado a seguir lo tradicional, lo que los demás hacen. No voy a ver a nadie que no le dé vergüenza. Ese es el problema del ser humano. Mire, el latino es pasional, pero el latino le da vergüenza ponerse en una esquina. Yo sé de gente que comenzó vendiendo pollos en una esquina y hoy es una franquicia en Honduras. Entonces, hermano, en la vida no hay que arrugarse a nada. ¿Y acaso a mí me va a dar de comer el qué dirán? ¿Y qué? Si esa familia, a veces con respeto lo digo, que uno mira que tienen tanta plata, pero de repente solo eso tienen. Entonces, hay que mantenernos firmes en el Señor, alabémoslo, así lo dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que mantuvo en secreto antes de crear el mundo. Mire, es algo extraordinario esto, hermano. Usted es un plan secreto, usted es el arma secreta que Dios quiere utilizar. Gracias por ese amén. Usted es la estrategia que Dios tiene para utilizar y romper en un lugar, llevar bendición, llevar una palabra, donde vaya, usted es el arma secreta que el Señor tiene.
Pero el problema es que algunos están ahí como escondidos, ahí escuchan algo y se esconden. ¿Qué será lo que está pasando? Y Dios los está llamando a que lleven lo que Dios les ha dado, porque ahí comienza el plan. Es que el plan de Dios lo necesita. Mire, si usted pudiera, ojalá Dios en sueños le hablara y le pudiera dar porque hoy el Señor venía a eso también, que usted pudiera ver en el mundo espiritual cómo los ángeles se están peleando por hacer cosas que Dios le permite hacer a usted. Hay ángeles queriendo, Señor, mándame a mí. No, él va a ir. Señor, mándame a mí. No, ella va a ser. Señor, mándame a mí, por favor. No insistas tanto. Él es el diseñado para eso, o el que diseñé para eso. Ese es el plan que Dios quiere. No sé si ha visto, mire, ¿a quién escoge usted? ¿Ha visto esos niños cuando están en las piñatas, tal vez? O, a mí. No sé si usted dio clase alguna vez, pero, teacher, a mí, teacher, y le saltan a uno y lo agarran ahí. A mí, vení pues para acá, le dice, porque es el que más insiste. Imagínese que así están los ángeles. Y usted aquí, Dios quiere hacer cosas extraordinarias con su voz, con su talento, con la palabra que le ha dado, con los dones y todo lo que tiene, con sus hijos, con sus nietos, con su casa, con su familia, con su trabajo, con todo lo que usted tiene. Y de repente usted anda ahí, ay Señor, ¿será que este es tu plan, Dios? Si ese es el plan que Dios le ha dado, para que, mire, fiel en lo poco y lo van a poner en lo mucho. Entonces ahí hay un plan que Dios nos dio a conocer. Entonces Dios mantuvo, mire, hay cosas que Dios tiene en secreto para que usted las descubra. Porque dice que las cosas reveladas pertenecen a sus hijos, pero que las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces Dios tiene un secreto. Dios, mire, Dios, ay, qué lindo es el Señor, hermano. Señor, ya me imagino que está, ay, si supiera mi hija todo lo que viene de bendición para ella o para su familia, o si supiera mi hijo todo lo que yo lo voy a bendecir, ay, pero lo veo ahí que está, Señor, será, hay gente que de repente está viendo para todos lados, Señor, ¿y para dónde? ¿Y para dónde? Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar, buscar al Espíritu Santo, buscar su presencia, porque eso es lo que sigue. Nos dio su Espíritu Santo, hermano, esto es extraordinario. Mire, tener el Espíritu Santo dentro, eso lo anhelan aún los ángeles. Pero Dios le plugo dárselo a usted. Tener el Espíritu Santo es tener a Dios viviendo en nosotros. Por eso es que Dios ahora, por eso es que usted ya no se siente igual, hermano, ya no se peca igual. Se lo garantizo. Habían cosas que nosotros hace 10 años lo hacíamos. Antes salía usted con la bandera de Millonarios, ahí a pelear con todo el mundo. Valga el comercial, va. Perdón por los de Nacional, pero antes salía usted con la bandera de Millonarios, a todo el mundo, va. ¿Y qué? Pero ahora ya no, ahora usted sale ahí, qué bueno, viva Millonarios, pero ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Antes usted andaba en el barrio ahí viendo quién se las debía, o quién se las pagara. ¿Y qué puede ser el pendenciero o la pendenciera del barrio? Ahora ya no, ahora es una blanca paloma, como dicen ahí, hermano, que ahora mejor, cuando ve un lío ahí, mejor se va, sabiamente se retira, porque sabe que en el ADN está el lío. Entonces Dios nos dio su Espíritu Santo. Vamos a ver, le doy una más y lo dejo en paz. Dice 1 Corintios 2:12, pero como Dios nos dio su Espíritu Santo, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Hermano, es Espíritu Santo. Mire, es presencia, es Espíritu Santo. Mire, no nos deslicemos o no nos caigamos en lo plano. Es Espíritu Santo, es buscar. Yo le he dicho que cuando se arrodille, no comience a orar si usted no siente que está el Señor ahí. Porque eso es religiosidad. Y si usted no siente que está, dígale, Señor, no te siento. Dígaselo, Señor, no te siento. Señor, me siento así, me siento de esta manera, pero Él nos dio su Espíritu Santo. Entonces, Dios nos dio su Espíritu Santo como un regalo para que nos demos cuenta que su bondad y su amor está en nosotros y por nosotros. Es que ese es el Evangelio, esa es parte del plan. Sí, porque para ponerle algo al plan de atrás, del que le mencioné atrás, vemos Jeremías 29:11, ahí están los planes. Planes de bienestar y no de calamidad. Entonces Dios tiene un plan, pero para que podamos ejecutar bien necesitamos el Espíritu Santo. El problema es que muchos se olvidan de que tenemos un Espíritu Santo.
Es que mire, que Dios se lo revele, porque no se lo puedo explicar. Eso es, usted lo tiene que vivir. Pero que Dios se lo revele, hermano. Esa relación con el Espíritu Santo es hermosa. Es una relación que usted de repente va caminando y solo escucha, te amo. Ey, aquí estoy quedando loco, dice uno, ¿qué? ¿No le ha pasado? Que usted va caminando y la gracia de Dios aún uno, y se da cuenta que pasa a veces cuando quizás no hemos ni orado. Sí, porque Dios quiere quitar toda religiosidad. Hermano, el fariseo les decía, y Jesús en algún momento se molestó y les dijo, si ustedes ni cumplen la ley. Y ellos andaban diciendo, mira Señor, no se lavan las manos, mira Señor, ese lo ayudaste un sábado, mira, el día de reposo y lo sanaste. Y ustedes y el Señor les dijo en algún momento, ustedes fariseos, hipócritas. Entonces hay gente que ha caído en la religiosidad producto de situaciones que pasan, quizás con respeto lo digo, en su casa, en el trabajo. Hermano, Dios lo que busca es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, una persona que lo ame, que lo busque, que levante sus manos y que tal vez no tiene un doctorado, pero se vuelve docto en el Espíritu Santo. Que tal vez su educación no es escasa, o quizás es una buena educación, o es una educación a nivel medio, pero el Señor no anda viendo si tiene título o no, el Señor anda viendo el corazón. Por eso el Señor dice que no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes el pan, ni de los inteligentes, dice el pan o la bendición. Dios usa, Dios usa al vil y al menospreciado. A ese agarra el Señor para avergonzar a los demás. Entonces, si usted se ha sentido así, usted es candidato número 1 para que el Señor lo use. Es que no, sí, Dios nos usa y cuando nos agarra, ahí es donde nosotros ponemos nuestras capacidades y lo que Dios nos ha dado. Pero mientras tanto, en su currículum que lo presente al cielo, en su hoja de vida que presente al cielo, Dios no va a ver sus capacidades, Dios va a ver sus incapacidades. Porque al más incapaz es el que agarra para hacerlo capaz. Al menospreciado agarra a Dios para presentarlo y decir, vale la pena, porque yo veo que tenemos un Espíritu Santo. Yo le animo, en el nombre de Jesús, a que busquemos ser llenos del Espíritu Santo cuando estamos en la alabanza y en la adoración. Olvídese si dejó la olla de frijoles ahí encendida, algo va a pitar allá, pero olvídese. Dígale, Señor, aquí estoy, ni modo, haz algo allá, manda ángeles que papaguen el fuego o algo. Pero que su pasión sea estar en su presencia. Mire, un apasionado de la presencia del Señor, hermano, no tiene cualquier tipo de situación que pueda estar viviendo los demás. Un apasionado de la presencia del Señor es aquel que sabe que hay una enfermedad y dice, yo voy a salir de esta. Es aquel que dice, hay una situación económica, yo voy a salir de esta. Porque el que no tiene la presencia se cae, se pone triste y dice, Señor, ¿qué hago? Hermano, perdone, yo a veces, yo le digo, Señor, yo solo me paro y a veces comienzo a llorar porque la presencia es tan hermosa y tan rica que yo le digo, Señor, no me saques de aquí. ¿Y qué le pasó a un pastor, amigo del ministerio? El pastor lo trajeron aquí a Colombia, Y él, hermano, dice que en el hotel, él antes de predicar se puso a orar. Entonces lo iban a llevar a una de las iglesias grandes de acá. Hermano, ¿qué creen que pasó? La presencia de Dios era tan fuerte en el hotel, ahí donde él estaba, que él no quería ir a predicar. Y lo habían traído del extranjero para predicar. Y él decía, no me quiero ir, dígale al pastor que me espere. El caso es que llegó como 1:30 después. Pero sabe, porque nosotros tenemos que valorar las cosas en Dios. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Obviamente hay que trabajar, hay que producir, ¿verdad? Tranquilos, no les quiero trasladar otro mensaje. Pero, ¿sabe? Valoremos la presencia. Mire, un día, como decía el rey David, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, valoremos la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es cuando las cosas salen. Está bien, oremos, ayunemos, busquemos de su... Mire, cuando no le funcione todo, déjelo. Le doy un consejo. Si ya oró, ya ayunó, ya leyó la palabra y ya buscó del Señor y no ha escuchado la respuesta, déjelo. Salga a caminar, vaya a hacer algo y de repente usted
tal vez va a estar allá peleando, no peleando, pero queriendo comprar una arepa rellena ahí, y en ese momentito que va a agarrar la arepa rellena, así funciona. ¿Sabe por qué funciona el Señor así? Porque Él no le gustan los métodos, porque el método es humano. Y yo le he dicho que en el cielo no se improvisa. El último que le doy, ¿qué nos dio el Señor? Libertad. ¿Usted se siente libre? Ay, pues yo diría que no del todo. Mire, hoy Dios vino hermoso. El Señor vino y liberó muchas cosas en nuestra vida. Yo espero que usted las haya aprovechado. Pero le pido algo, no las vuelva a agarrar, por favor, hombre, que al final yo veo así, espero que no, pero veo a algunos viendo, a ver dónde se quedó aquello para volverlo a recoger. Ahí déjelo tirado. Mire, ¿sabe usted que cuando hay liberaciones, y es que nos pasó en Honduras, bueno, nos ha pasado en varios lugares, pero fíjese que llegó una vez el apóstol Mario Rivera, hermano, y el apóstol comienza, y comienza aquella liberación, y la gente, perdonen por lo gráfico de esto, pero comienza la gente a vomitar y eso. ¿Sabe usted, por ejemplo, que cuando hay un vómito de alguien que ha sido liberado, pero alguien grueso, fíjese que cuando uno se para en eso, hermano, hasta le desgasta el zapato. Andaba una hermana que se paró, hermano, le desgastó parte de la chancleta, para que vea lo que a veces uno tiene adentro. Hermano, es que esto de la liberación y esto de la libertad, por eso yo le pido algo, comience a liberarse. O sea, si usted sabe que, mire, siendo, hermano, yo le he dicho que no me quiero parar aquí responsablemente a decir que soy perfecto, que tengo una aureola aquí, no. Tal vez tengo más líos que usted, pues, decepciónese de mí. Yo les he dicho, ponga sus ojos en Jesús, no en el pastor, ni en la pastora. ¿Sabe? Mire, si usted sabe, a veces, hermano, a veces ni nosotros nos aguantamos, ¿va? ¿O solo yo? Mire, por ejemplo, mi mamá, le voy a contar una intimidad. Por aquí estás, y aquí estoy, sí, ¿va? es que te cuento que a veces les digo, menos mal que la pastora está afuera, ¿va? Miren, yo le cuento una de dónde cogeo en alguna de mis piernas, ¿va? Miren, cuando yo no como a la hora, yo no sé qué me pasa, hermano. Aquella sabe, mira, me dice, come este dulce, me dice, para que se te baje un poco. No, siempre es así, hermano, pero no sé por qué me cambia el carácter, ¿ves? Entonces yo trato de comer algo a la hora o me voy a hacer algo. Pero sí, entonces le estoy hablando de mí, pero a saber sus líos, ¿cuáles serán? No me los cuéntelos al Señor. Pero entonces, ¿sabe qué? Diga, ok, en caso digo, no, esto no está bien. Bien, hermano. Entonces comencemos a liberarnos nosotros. En lo que me ayudan con el piano ahí, por favor, Juli. Solo anotar el versículo. Es Gálatas 2:4. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas, mire, se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esta versión es tremenda. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Mire, prometo el martes darle la diferencia, porque eran 15 que encontré de estas, entre otras. Y hay algunas que se quedaron ahí. Pero sí quisiera leer en el nombre de Jesús un último versículo, porque a eso vinimos, y en el nombre de Jesús sobre eso vamos a ministrar. Entonces, mire, dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y que aquí Cristo, la libertad que nos dio. Entonces necesitamos entender de que en Cristo tenemos libertad, pero que usted tiene que vivir en libertad. Es que nosotros a veces decimos, Cristo, libérame, pero nosotros no nos liberamos. Esta mañana, que en el nombre de Jesús usted se pueda liberar. Mire, le voy a dar uno último, voy a leer el versículo, que ese es sobre el que él quisiera ministrar. Miren, esta versión, creo que no la van a tener ustedes. Miren, eso es algo hermoso. Esta versión es una versión que se llama traducción libre, es la nueva King James. Es una versión libre, traducción libre. Dice, también declararás una cosa y os será establecido. Así brillará la luz en tus caminos. Ok, mire, iglesia, quisiera terminar con esto. Ay, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Hay una toalla ahí, ¿tenés una toalla ahí? Miren, les voy a explicar eso del velo, cómo fue que se rasgó. En el nombre de Jesús.
Ok. A ver si cabemos acá, sí. Sí, gracias. Venga, Jorge, agarre esto, póngase aquí, pero viendo hacia allá. Venga, Walter. Ok, creo que mira ahí, ¿verdad? Ok, Walter, sí. Y venga, Hernando, los hijos del Altísimo. No, pero usted quédese ahí, sí, usted quédese allá. Hernando es, sí, mire, péguense un poco. Mire lo que es, ahí quédese. Usted, no, hágase para allá, por favor, un poquito para allá, que los miren. Quédese usted acá y venga usted, Walter, atrás de Jorge, pero acá, en la línea. Miren, todos los años, cada momento, todos los años, digamos, vení Felipe, vení, papito, por favor. Entonces venía Felipe representa lo que somos nosotros. Entonces Hernando es el sacerdote ahí. Entonces Hernando, recíbale la ofrenda ahí que traía. Entonces venía él. Entonces Felipe lo que hacía es, Felipe representa lo que somos nosotros, pecadores, 7 suelas. Pero así nos ama el Señor. No, yo por eso les dije, Felipe representa lo que somos nosotros. Ya ofrendó. Entonces venía Felipe, que le dio el celular ahí, que no, pero Felipe lo que traía era un carnero, un cordero. Entonces venía Hernando como sacerdote, en la entrada le recibía el cordero y ahí él ponía la mano en la cabeza y le cortaba aquí. Al derramar la sangre, pues él se iba ya tranquilo. Entonces Felipe, sentate. Gracias. Entonces Felipe se iba tranquilo. ¿Por qué? Porque él decía, yo ya cumplí. Felipe decía, ya cumplí. Pero eso era por el día de hoy. Pero en la tarde tal vez él o nosotros nos molestamos con alguien. ¿Y qué hacemos? Otra vez otra ofrenda. Y venía Hernando, se la recibía. Eso era, hermano, todos los días. Pero había personas que no tenía plata. ¿Cómo hacía? Pero mire el lío, ¿eh? El lío era, entonces estaba el lugar aquí, pues Walter tipifica donde está la presencia del Señor. Usted póngase acá, entonces extienda esto. Entonces había un velo. Ese velo, Hernando en este momento es sacerdote nada más. Entonces ese velo él no podía pasarlo porque ese velo impedía la entrada a Cristo, es decir, donde estaba la presencia. Entonces Hernando se convierte en sumo sacerdote. ¿Y qué hacía Hernando como sumo sacerdote? Por todas las veces que Felipe vino, todos los días del año, y ahí venía. Y no solo Felipe, todos nosotros, imagínense todo el pecado acumulado. Entonces Hernando como sumo sacerdote ese día, una vez al año, entraba, pasaba el velo a la presencia del Señor. Entonces él allá llevaba incienso y ministraba y hacía todo lo que iba a hacer. Entonces Hernando salía, ok, salga Hernando, salga. Entonces Hernando salía y daba la vuelta, y salía y le daba la vuelta y le decía al pueblo, ¿cómo le decía? Sus pecados han sido perdonados. Claro. Entonces, sí, exacto, está bien. Porque, que yo sepa, en la Biblia nunca pasó. Pero si el sumo sacerdote, por ejemplo, que entraba al lugar santísimo, estaba en pecado, o Dios, mire qué tremendo, y esa es figura del sacrificio, o Dios no se agradaba de todas las ofrendas nuestras de todos los días y no nos perdonaba, entonces se moría el sumo sacerdote. Imagínese, claro, imagínese la responsabilidad. Entonces, ¿sabe qué hizo Cristo? Dijo Cristo, viene el Padre y dice, yo los amo tanto, que mucho protocolo esto es. Entonces mandó a Cristo. Entonces cuando Cristo murió, Hernando haga como que Cristo muere. Cuando Cristo, miren lo que hizo. Entonces diga después, cuando usted diga consumado es, usted suelta el velo y se hace para un lado. ¿Cómo dijo Cristo? Consumado es. Entonces suelta el velo. Eso pasa. Entonces, ¿qué le impide a usted llegar allá? Pero ese velo fue el cuerpo de Cristo en la cruz. Hermano, es que yo digo, Señor, el evangelio es tan sencillo, pero tan difícil para nosotros gracias muchachos, porque lo hacemos complicado. Entonces el velo se rasgó. Ya no hay nada, solo que usted lo decida.
que nos pueda impedir. Y yo les ponía, abrime ahí por favor para que vean el versículo. También declararás una cosa y yo seré establecido. Así brillará la luz en tus caminos. Entonces, ¿qué le quiero pedir? ¿Qué le quiero pedir en el nombre de Jesús? Mire lo que dice la Reina Valera antigua. Decidirás algo y se te realizará. Pero le tengo una sorpresa. Hasta se la voy a poner. Perdonen que abuse de su tiempo, pero le voy a poner para que vean este versículo, porque todas esas cosas son para usted. Todas esas cosas Dios las tiene preparadas para usted en el nombre de Jesús. Pero permítame, mire, Job 22, 28, ¿verdad? Solo déjenme ver, lo voy a poner aquí en la Biblia, en todas las versiones. Mire, se va a ir de espalda. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Que usted y yo ya lo tenemos. Y por estar pensando en otras cosas ahí, ay, Dios santo, esto, lo otro, nos olvidamos de las verdaderas promesas que ya Dios nos dio. Mire, perdón, que en lo que se abre ahí, en otras dice, vas a hacer negocios y te va a ir bien. Pero hay que declararlo. Sé que algunos están en contra de la declaración y dicen, no, pastor, mire que eso de declarar es si usted lo cree. Está en la palabra. Entonces, mire, se lo voy a poner en la ¿es Job qué? ¿22 qué? Perdón. Job 22, 28, ya lo va a ver. Mire, estas versiones, wow, dije yo, Señor, si no entendemos lo que tú nos quieres dar, realmente estamos en la calle, dije. Eso me lo dije yo mismo, ¿va? Mire, permítame, Job 22, ¿qué? Perdón, es que usted no oye, hombre, hermano, es que usted no oye, perdón. Cuando quiero que se apure, la computadora no se apura. Job 22, 28, mire, se lo voy a poner ahí, en todas las versiones, perdón, en lo que se le ocurre abrir acá. Mire todas las promesas, con esto termino, en el nombre de Jesús. Mire todas las promesas, aquí va. Aquí van, ahí van, aquí van. Mire, ahí se las pongo. Dios santo, es que no sé por qué no me funciona. Ahí se las pongo, mire. Ah, gracias, Señor. Ahí están. Mire, dice, decidirás una cosa y se te cumplirá. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Mire, determinarás a sí mismo una cosa. Tomarás decisiones con éxito. Job 22, 28, pero declárelo. Tomarás decisiones con éxito y tu luz iluminará tu camino y te restituirá tienda de justicia. Es que esa juna es media rara. Mire, todo lo que desees se cumplirá. La Nueva Biblia al día. Mire abajo, prosperarás en todo lo que estaba leyendo Constanza. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará, hermano. Perdone, si nosotros dudamos, pastor, ¿y por qué me dice eso? Que mire que eso es estar diciendo cosas que no estoy viviendo. Perdone, hermano, si le acabo de mostrar que Dios nos dio a Cristo, ¿y cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Tendrás éxito en todo lo que emprendas. Creo que hay más. Tomarás decisiones. Mire, hermano, agarre esa. Mire la PDT. Tomarás decisiones y Él hará que se realicen. Ay, Señor, qué lindo eres. Declararás una palabra. Me quedo con eso. Declararás una palabra y te será firme. Póngase de pie en el nombre de Jesús. No sé qué quiere hacer usted esta mañana. No sé, en el nombre de Jesús. Aún los que nos ven, pues no sé qué quiere para su vida. Pues yo sé, por lo menos pretendo entender lo que Dios quiere que hagamos y queremos para nuestra vida. Pero esta versión a mí me voló la cabeza, como dice. Wow, digo yo, Señor, qué lindo es. Dice, declararás una cosa y te será firme. Ahora, ¿qué va? Mire, hermano, yo me tomé el tiempo, con la ayuda del Señor, de hablarle de los regalos invaluables. Regalos invaluables que el Señor nos ha dado. Esos regalos invaluables, entre otros, la victoria que vamos a obtener en todo lo que nosotros enfrentemos, el regalo de la tierra prometida, el regalo de la vista y el oído, el regalo de la capacidad de entender, el regalo de sus planes, es decir, el plan que Dios tiene para nosotros. Eso no tiene valor, hermano. El Espíritu Santo,
Y por último, la libertad. Y por ahí se me quedaron otros que tal vez el martes se los doy. Pero a mí me llama mucho la atención ese versículo en donde, en la versión que estamos viendo ahí, que el Señor dice, declararás, mire, lo que usted anhele, pero dígaselo al Señor. Esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí en lo que usted comienza a conectarte con el Señor, ¿qué anhela? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere en Dios? ¿Qué anhela en el Señor? ¿Qué anhela en todo lo que ha tratado de desarrollar? Dígale, Señor, yo anhelo amarte, yo anhelo conocerte. Señor, yo anhelo para mi vida esto, anhelo para mi casa, para mis hijos, para mi matrimonio, para mi familia. Señor, yo anhelo en mi trabajo, yo anhelo todos esos anhelos. Si lo acabamos de ver en Job 22:28, que todo lo que el Señor nos ha prometido lo va a cumplir, porque Él trae regalos que son invaluables, hermano. Regalos que no tenemos la capacidad económica para pagarlos, porque Él lo dio todo en la cruz. Mira, el velo se rasgó, el velo se cayó, el velo se rasgó. Ya no tiene usted ningún impedimento en el nombre poderoso de Jesús. Si cantamos, pastora, el canto aquel que te dije, en el nombre de Jesús, en lo que cantamos al Señor, en el nombre de Jesús. Mire, es usted con el Señor. Ya Dios nos visitó, ya Dios hizo la tarea que para este día, o la porción que tenía asignada para nosotros, ya la hizo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apropiémonos de todos esos regalos invaluables que están ahí. Y hay muchos más, pero sabe, hay un regalo invaluable que es la vida eterna. Pero hay un regalo que es la oportunidad que Dios nos dio a nosotros. Mire, Dios nos da oportunidades. En el nombre de Jesús, reciba de Dios consuelo. Yo le pido un favor, mire, ya en la administración, si usted se deshizo de cosas, no las recoja. Es más, si hay pensamientos que el enemigo quiere enviar ahorita, de que no lo merece, no, dígale, Señor, yo ya renuncié a eso. Mire, renunciemos a cosas que nos han estado afectando. En el nombre de Jesús, ya Dios nos dio a su Hijo, y cómo no nos va a dar con Él todas las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo, Dios, que esa obra que comenzó la pueda terminar en nosotros, Señor. Que en el nombre de Jesús podamos recibir esa bendición, Padre. Que en el nombre de Jesús podamos recibir esa bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.